Saludos cordiales. Hoy quiero traerles a mis hermanos testigos de Jehová un texto muy polémico y hoy vamos a resolver esa confrontación, ¿no? Que ha existido a través de la historia y es un texto muy discutido que es 1 Tesalonicenses 4:16, donde los trinitarios dicen la expresión con voz de arcángel no es que Cristo posee esa voz de arcángel. O sea, se está refiriendo a otro arcángel. Pero sin embargo, cuando estudiamos el griego, cuando analizamos la morfosintaxis griega de 1 Tesalonicenses 4:16, nos damos cuenta que esa voz sí es perteneciente al propio Jesucristo. Y eso lo vamos a analizar ahora. Vamos a utilizar herramientas trinitarias que con esas mismas herramientas trinitarias vamos a refutar esa objeción. Así que prepárese para este video que va a estar interesante. Primeramente vamos al texto. Estoy utilizando Francisco La Cueva entre línea griego-español. Vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:16. En el 4:16 vamos a analizar dos palabras o dos términos griegos. Vamos a analizar, por ejemplo, vamos a leer el texto, ¿no? Que nos atañe. El verso 16. Dice, pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles son los dos términos? Estamos hablando de esta preposición. Esta preposición, que fonéticamente se pronuncia como en, es traducido como con. Pero las preposiciones rigen el caso según el término que está al lado. Y aquí está rigiendo un caso dativo. O sea, enfone arcangelu. Y aquí arcangelu está de caso genitivo. ¿Por qué está de caso genitivo? Porque la desinencia, aquí vemos dos vocales, la omicron y la epsilon. Esta desinencia final es lo que provoca que este término esté en caso genitivo singular. O sea, enfone arcangelo, con voz de arcángel. Bueno, los trinitarios dicen que ahí con voz de arcángel es que Cristo viene con otra voz que no es de él, de otro arcángel. Pero ahí Jesucristo no se le aplica este término arcangelo por el simple hecho de que Jesucristo, como es Dios Todopoderoso, no puede ser un arcángel. Porque si es un arcángel, entonces se le derrumba todo el edificio doctrinal falso de la Trinidad, ejemplificando que Jesucristo en un arcángel es jefe de los ángeles, pero es creado, porque los ángeles son creados por Dios. Así lo afirma el salmista en el Salmo 148, del 1 al 6, que los ángeles fueron creados. Ahora, en la morfosintaxis ya explicamos, o expliqué, que esta preposición rige un caso dativo y arcangelo, este término, está en caso genitivo. Claro, cuando vamos al griego hay distintos tipos de genitivo. Está el genitivo plenario, está el genitivo partitivo, está el genitivo de agencia, y eso lo vamos a demostrar con la propia literatura de ellos. Y para eso les traigo la gramática griega. Vamos a ser más exactos, vamos a explicar mejor, ¿no? Este detalle. Ya vieron ya que el término arcangelo está en caso genitivo singular. ¿Pero qué tipo de genitivo? Bueno, vamos a ver qué tipo de genitivo se está afirmando ahí en la morfosintaxis griega. ¿Qué quiso decir Pablo? Que Jesús viene con voz de arcángel. O Jesús viene con una voz que no es de él, de un arcángel.
Vamos a la gramática griega, sintaxis Nuevo Testamento por Daniel Wallace y Daniel Steffen, segunda edición con apéndice. Vamos al genitivo y quiero enseñarles aquí, ¿no? Para aquellas personas que no conozcan el idioma griego, en el idioma griego existen varios tipos de genitivos. Aquí lo afirma Daniel Wallace y estoy presentando este libro para que ustedes tengan una referencia. Pueden comprar este libro. Este libro está asequible en Amazon o cualquier librería de su localidad. Por ejemplo, aquí Daniel Wallace, el escritor de este libro, y Daniel Steffen, que es el que tradujo del inglés al español, dice genitivo de descripción, genitivo de posesión, genitivo de parentesco, o sea, relación familiar, genitivo partitivo, genitivo atributivo cualitativo, genitivo atributivo atribuido, genitivo material, genitivo de contenido, genitivo en aposición simple, genitivo en aposición de definición, genitivo de destino, y sucesivamente hay aproximadamente unos 15 tipos de genitivos. ¿Cuáles de estos genitivos se aplica en 1 Tesalonicenses 4:16? Bueno, ¿cuál es el tipo de genitivo? Vamos a ver, ¿será genitivo parentesco? No. ¿Será genitivo atribuido? No. ¿Será genitivo a posición de definición? No. Es el genitivo de posesión. El genitivo de posesión está en la página, ¿verdad? 44. Vamos a la página 44. Aquí bien cerquita. Aquí tenemos en la página 44 genitivo de posesión. ¿Qué cosa es el genitivo de posesión? Bueno, el genitivo de posesión es nada menos que el genitivo de pertenencia. Algo que pertenece a alguien. Por ejemplo, el sustantivo en genitivo posee la cosa con quien tiene relación. Por ejemplo, en la frase libro de Juan. ¿De quién es el libro? De Juan. La pregunta sería, ¿esa voz de arcángel le pertenece a Cristo o no, o le pertenece a otro arcángel? Porque está en el mismo contexto. Está en la misma morfosintaxis de la oración. El sustantivo descrito por el genitivo libro pertenece al sustantivo de genitivo Juan, ¿verdad? No es siempre la idea literal de posición o de propiedad física. ¿Esa voz de quién propiedad es? En 1 Tesalonicenses 4:16. Estamos hablando que esa voz proviene de Cristo, esa voz pertenece a Cristo. Ahora, hay una relación estrecha entre el genitivo sujeto y el genitivo de posición y el genitivo de fuente. Dependiendo del contexto, es preferible escoger el genitivo de posesión si el sustantivo es el dueño del otro sustantivo descrito. Pero si el sustantivo descrito o poseído tiene una idea verbal, es probable que el genitivo sea sujeto o u objeto. Véase la sección sobre el genitivo verbal más adelante. Y entonces aquí pone una serie de ejemplos, ¿no? Mateo 26:51. Dice, por medio de golpear a un siervo del sumo sacerdote. Ese siervo pertenece al sacerdote, ¿verdad? Aquí vemos Juan 20:28, 1 Corintios 1:12. En la página 45 pone Hebreos 11:25, dice el pueblo de Dios. O sea, tu lao, tu seu. Aquí estamos viendo, ¿no? El genitivo, que es el artículo. Pero ese pueblo pertenece a Dios. Pertenecerá la voz de arcángel al propio Jesucristo. Entonces ya hemos identificado arcángelo. Ya hemos identificado arcángelo. Vamos nuevamente al interlineal. Por cierto, vamos nuevamente a la morfosintaxis de 1 Tesalonicenses 4:16 y vamos a hacer algunas preguntas. Estas preguntas que les voy a enseñar a ustedes les va a servir para romper todo tipo de objeción de que esa voz no pertenece a Jesucristo. Primera de Corintios, 1 Tesalonicenses, mejor dicho, 4:16. Y vamos a hacer algunos análisis aquí.
Dice, pues el Señor mismo con voz de mando. Vamos a quedarnos aquí. Aquí aparece Keuslumati. Keuslumati significa algo imperativo, voz de mando, de autoridad. O sea que el Señor, que es Cristo, viene con voz de mando. Y aquí está la misma preposición dativa que aparece aquí, que antecede delante de fone. O sea, en Keuslumati, en fone, arcangelo. Si Jesucristo, primer razonamiento, si Jesucristo no fuera el arcángel, entonces no vendría con la voz de mando de él, no vendría con la autoridad de él, vendría con la autoridad de un arcángel. Entonces Jesucristo estaría por debajo del arcángel. Si aquí en fone, arcangelo, no se está refiriendo a Jesucristo y que aquí no se está hablando de un genitivo, arcangelo, no un genitivo de posesión o de pertenencia, entonces Jesucristo no viene con voz de mando, porque entonces vendría el arcángel que estaría por encima de él con más mando y con más autoridad y poder que él mismo. Entonces se contradice en Keuslumati, se contradice con en fone arcangelo. Así que esta parte de la morfosis sintaxis griega pertenece aquí al sujeto, que es Hokirius, Hoti autus Hokirius, pues el mismo Señor vendrá, ¿no?, con voz de mando y con voz de arcángel. Ahora, si Jesucristo para los trinitarios es Dios Todopoderoso, ¿verdad?, ¿cómo va a venir con una voz de menos autoridad que él mismo creó? Porque según los trinitarios en Colosenses 1:16, él creó las potestades y los señoríos, que son los ángeles. Entonces, ¿cómo un arcángel va a estar por encima en autoridad, en mando, que Cristo le tome una voz prestada a alguien inferior, un ser inferior a él, que él mismo creó? Si pensamos igual que la doctrina de los trinitarios, que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Aparte, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿quién va a resucitar? ¿Con qué autoridad va a resucitar Cristo? ¿Con la autoridad de él o con la autoridad de ese arcángel? En fone arcángelo. ¿Se dan cuenta que los razonamientos que yo estoy exponiendo van en contra de la enseñanza de la Trinidad? Entonces, discutiblemente, aquí en fone arcángelo es un genitivo de posesión, de pertenencia. O sea, esa voz pertenece a Hoti autos Hokirius, el Señor mismo. Porque Jesucristo viene con voz imperativa. Keuslumati significa imperativo, poder, autoridad. Entonces, si Cristo viene con la autoridad, no puede venir con una voz de otro arcángel. Así que la expresión en fone arcangelo pertenece a este sujeto, o sea, Hokirius. O sea, este sustantivo nominativo singular masculino antecedido a este artículo nominativo. Así que Cristo es el arcángel. Y si Cristo es el arcángel, porque la palabra arcángel en toda la Biblia aparece dos veces. Una en Judas 9, donde habla de Miguel discutiendo con Satanás el diablo por el cuerpo de Moisés. Y aquí en 1 Tesalonicenses 4:16. No hay otra mención de otros arcángeles, como lo hace la Iglesia Católica falsamente, el arcángel Rafael. Y en la Septuaginta griega no aparece la palabra arcángel. En el Antiguo Testamento, en la Septuaginta griega, no aparece la palabra arcángel en ningún libro, ni en los pseudoepígrafos, ni en los libros del Decálogo, o los libros históricos, los libros poéticos o proféticos. No aparece la palabra arcángel. La palabra arcángel solamente aparece en el Nuevo Testamento dos veces. 1 Tesalonicenses 4:16, el texto que estamos analizando, y Judas 9.
Aparte, la palabra arcángel no está en plural. Me gustaría que algún trinitario me buscara la palabra arcangeloi. O sea, la omicron y la iota es el plural de la desinencia de un sustantivo o de un término. Sin embargo, estamos demostrando aquí que Jesucristo es el arcángel. Y si es el arcángel, es creado por Dios. O sea, si Cristo es Dios, para los trinitarios no puede ser al mismo tiempo Dios o arcángel, porque el Padre no es arcángel. Entonces, me gustaría que ustedes tomen en cuenta, mis hermanos testigos de Jehová, apunten todo lo que hemos analizado para que puedan hacer una buena defensa según 1 Pedro 3:15. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta el contenido del video, del análisis que hemos expuesto aquí, la información didáctica, suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Espero que les sirva de introducción a este video y pueda defender su fe, hermano testigo de Jehová. Hasta luego.